Estimables doctores, bajo el título La competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional en estudiantes en situación de vulnerabilidad de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, quien les habla, el doctorante Iván Abad Rivera, desarrolla esta investigación bajo la asesoría de la doctora Carmen Consuelo López de Solórzano. Para esta investigación se parte del siguiente problema. Existe una inadecuada comprensión e interpretación de las experiencias de los estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad de la carrera de Actividad Física y Deportes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. La competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional en su vida cotidiana y de cómo influyen sus experiencias y perspectivas en su capacidad para analizar, evaluar y producir contenido mediático de manera crítica. Veamos. De lo anterior se deslinda la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo se significan las experiencias de los estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad de la carrera de Actividad Física y Deportes de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en relación con su competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional en su vida cotidiana y cómo influyen sus experiencias y perspectivas en su capacidad para analizar, evaluar y producir contenido mediático de manera crítica? Estos aspectos conllevan a plantear como objetivo general de este estudio significar las experiencias de los estudiantes en situación de vulnerabilidad de la carrera Actividad Física y Deportes de la UTLBT en relación con su competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional y cómo influyen sus experiencias y perspectivas en su capacidad para analizar, evaluar y producir contenido mediático de manera crítica. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos, que son describir las experiencias de los estudiantes en situación de vulnerabilidad, al tratar de evaluar críticamente los mensajes mediáticos que reciben y que producen, significar cómo los estudiantes en situación de vulnerabilidad perciben su propia competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional, develar las estrategias que utilizan los estudiantes en situación de vulnerabilidad para analizar, evaluar y producir contenido mediático de manera crítica. Otro aspecto es identificar los factores que influyen en la capacidad de los estudiantes universitarios en situación de vulnerabilidad para analizar, evaluar y producir contenido mediático de manera crítica. Se procedió a la construcción del marco teórico referencial para el cual se tuvo en cuenta algunas investigaciones doctorales y posturas teóricas sobre los eventos de esta investigación que constituyen el punto de partida. En ello se tuvo en cuenta la descripción eidética del fenómeno que se investiga para comprender su esencia y no para preconcebir la investigación, de modo que también interviene la epocheo, la época, en tanto garantiza que teorías establecidas no afecten el curso de la investigación. Para continuar, dentro de lo, en consecuencia, se asume la investigación cualitativa, ¿no? Como lo señala Juancho en el 2019, por cuanto permite un acercamiento al mundo subjetivo de los estudiantes en situación de vulnerabilidad para llegar al acercamiento al mundo subjetivo, ¿no? De estos estudiantes en situaciones que los afectan y el conocimiento de la realidad concerniente a su competencia de pensamiento crítico en las AMI, ¿no? Desde la perspectiva de los informantes de la investigación, a tono con el contexto donde viven y aprenden. Esta metodología cualitativa se sustenta en método racional de análisis el inductivo, ya que siguiendo a Monge, 2011, no se pretende probar ninguna teoría, sino más bien generar teoría a partir de casos específicos. En consecuencia, en este estudio en particular, la inducción permite desarrollar esa teoría derivada de las experiencias, de las perspectivas y significados que experimentan los informantes
respecto a su competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional. En otras palabras, colegas y doctora, ¿cómo perciben, cómo conciben, sienten, interpretan este fenómeno en su formación profesional, ¿no? El diseño metodológico en esta investigación evidencia el camino recorrido por el investigador para construir nuevos significados sobre las percepciones, sobre las experiencias, los sentimientos de los informantes sobre la alfabetización mediática e informacional en su vida personal y profesional. El mismo se soporta en la fenomenología hermenéutica de Álvarez Gallao del 2003 y Gilbert del 2007, que reconoce que la vivencia de cada sujeto es una interpretación del mundo y ésta alcanza pleno significado en el contexto que le da vida. Consecuencia donde se inserta el investigador con todos los aspectos psicosociales que conforman su personalidad. Y se sigue la idea que la fenomenología indaga en la esencia de una vivencia, ¿no? Como lo dice Field y Morse en 1985, que es citado también por Monge. Se opta por la fenomenología hermenéutica, ya que el investigador pretende develar esas experiencias y los significados que alcanzan para los sujetos implicados en la competencia de pensamiento crítico en la AMI, ¿no? Como parte de su realidad cotidiana y cómo analizan, recepcionan y producen mensajes de manera crítica. Por otra parte, el muestreo de esta investigación es intencionado y a conveniencia, ya que se elige a los participantes con determinadas características, puesto que se busca quien vive el fenómeno, así como lo señala Vivar en 2010. Se toman 12 sujetos, 7 mujeres y 5 hombres, cuyos criterios de selección son los siguientes. El criterio principal de selección es que los estudiantes estén en situación de vulnerabilidad. Los otros criterios son el nivel socioeconómico, el de género, el de edad, la etnia, trayectoria académica, tenencia de dispositivos, conexión a Internet, la capacidad para proporcionar información rica y detallada sobre sus experiencias y perspectivas en relación con la competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional. Se utilizarán la observación participante, la entrevista fenomenológica y el grupo de discusión, ya que permite profundizar en el objeto de estudio aportando la singularidad de significados, vivencias y experiencias que alcanza para cada informante la competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática e informacional, ya que las características a analizar requieren obtener información de naturaleza discursiva y dialógica, así como lo señala Sánchez en el 2008, ¿no? La entrevista semiestructurada constituye una interacción semiplanificada entre el investigador y el informante que es mediatizada por el diálogo como un proceso revelador del conocimiento humano. Mediante ella, el entrevistado ofrece sus experiencias, cómo entiende los eventos de investigación, qué sentido le otorga en su vida personal y profesional, permitiendo desentrañar aquellas estructuras de significado que activan el proceder con respecto a las competencias de pensamiento crítico, el grado de alfabetización mediática que ha alcanzado y cómo se atiende en la formación de grado, ¿no? Esta técnica se asumió como trascendental al proporcionar la interacción cara a cara bajo un clima de confianza y permitió que el investigador no solo accediera a datos textuales, sino también al lenguaje corporal que aportó varios significados que reafirmaron, negaron o contradijeron la información ofrecida. A través de esta técnica, el entrevistador estimuló e invitó a colaborar para que los datos tengan esa riqueza que se precisa, ¿no? A través de las entrevistas semiestructuradas se pudo acceder a información importante alojada en las conciencias de estudiantes y docentes que han vivenciado y han tenido experiencias relativas a su desempeño en el tercer entorno como internautas, ¿no? Las entrevistas se realizaron a los 12 sujetos que conformaron la muestra y todas fueron grabadas. El estudio se complementó con la utilización del grupo focal de discusión, ya que es una interacción guiada por un moderador que ha vivenciado el tema objeto de la investigación. En él participaron los 12 sujetos también de la muestra que socializaron sus vivencias, inquietudes, experiencias sobre lo vivido en relación con la temática que se investiga, ¿no?
El moderador guió y sugirió enfocar y desplazar la discusión hacia áreas que enriquecieron la alfabetización mediática y las competencias de pensamiento crítico desde lo experimentado por estos sujetos. Se empleó la cámara colaborativa, que es una técnica de la antropología visual, ¿no? Expósito 2020 lo reconoce y lo señala, que mediatizó las relaciones entre el investigador y sujetos de la investigación desde el sistema de códigos audiovisuales. Con ello se logró mayor nivel de completud en los detalles presentes en la entrevista y en el grupo de discusión. La cámara colaborativa permitió captar todos los detalles del contexto del sujeto, su lenguaje corporal, los detalles al vocalizar su vivencia, el paralenguaje, las interacciones entre los sujetos que participan en el estudio. Esta técnica fue aplicada en las entrevistas y en la sesión del grupo focal. El autor también utilizó además el análisis de discurso a partir de seleccionar la información más trascendental de las entrevistas y de la sesión del grupo focal de discusión para discernir categorías y subcategorías que puedan ser extraídas de esta recolección de datos. El análisis del discurso permitió la triangulación metodológica. En otro aspecto, podemos señalar que esta investigación de corte fenomenológico hermenéutica discurre por determinadas etapas de acuerdo con Guerrero de 2017, a saber, como génesis de la inquietud fenomenológica, estructuración de la investigación, colección de datos, análisis y descripción de datos e interpretación, la primera parte de la exploración de la realidad y la observación de esta para aprender la problemática en cuestión y orientar las motivaciones hacia la temática en cuestión. En la estructuración de la investigación se delinea la pregunta de investigación y los objetivos de esta. Se conforma un marco teórico referencial sobre las categorías a priorísticas que guían el estudio y posteriormente se selecciona la muestra. Seguidamente se determinan las técnicas a través de las cuales se recogerán los datos debido al carácter flexible y abierto de la investigación cualitativa. Esta investigación ha experimentado determinados reajustes desde su fase exploratoria. Y por último, los datos coleccionados y transcritos luego son analizados y comparados a partir de la determinación de categorías sobre las cuales se teoriza con el apoyo de interpretación una vez que se ha producido la saturación de los datos. Hubo limitaciones de estudio como el tamaño muestral, dado que la muestra es pequeña, los resultados de estudio pueden no ser generalizables a otros contextos o poblaciones, por lo tanto los hallazgos del estudio pueden tener una aplicación limitada fuera del grupo específico de estudiantes estudiados, ¿no? Posibles sesgos, los participantes pueden tener experiencias y perspectivas únicas que no sean compartidas por otros estudiantes vulnerables, limitaciones en la profundidad de la exploración, una muestra pequeña puede limitar el alcance y profundidad de la exploración de las experiencias y perspectivas de los estudiantes vulnerables. Es posible que no se puedan examinar todas las dimensiones importantes de la competencia de pensamiento crítico en alfabetización mediática. Muchas gracias por habernos atendido.